Este es uno de los conceptos más utilizados en la filosofía y por eso será muy importante entender qué significa dialéctica. Soy Paulo César y en este video de hoy vamos a entender un poco más sobre el concepto de dialéctica, de acuerdo con varios pensadores desde la antigua Grecia hasta los tiempos actuales. Entonces, para empezar, en la antigua Grecia se consideraba el arte del diálogo y poco a poco pasó a ser el arte de, en el diálogo, demostrar una tesis mediante una argumentación capaz de definir, de distinguir claramente los conceptos involucrados en la discusión. En el entendimiento moderno, la dialéctica significa otra cosa. Es la manera de pensar las contradicciones de la realidad, la forma de comprender esta realidad como esencialmente contradictoria, impermanente, de transformación, observando el lado dinámico y mutable de lo real. ¿Por qué? Porque la realidad está siempre cambiando de forma dinámica y muchas veces de manera contradictoria. Una de las características centrales cuando hablamos de dialéctica es el espíritu crítico y autocrítico. Así, cuando se examina constantemente el mundo en el que actúan, los dialécticos siempre necesitan estar dispuestos a revisar las interpretaciones en las que se basan para actuar. Entonces, los dialécticos necesitan en todo momento estar revisitando todos los conceptos en los que creen que los llevan a tomar determinadas direcciones. El método dialéctico nos incita a revisar el pasado a la luz de lo que está sucediendo en el presente, pero también cuestiona el presente en nombre del futuro, lo que está sucediendo en nombre de aquello que aún no es. Complejo, ¿verdad? La dialéctica es fundamentalmente contestataria. La idea no es que los filósofos se limiten solo a interpretar el mundo, sino también a transformar ese mundo. Pero, para que entendamos un poco más el concepto de dialéctica, veamos un pequeño resumen sobre lo que significa la dialéctica, de acuerdo con los diferentes filósofos. Para Platón, la dialéctica es un método de diálogo que tiene preguntas y respuestas que generan conocimiento en busca de la verdad. La idea es llegar a un nuevo conocimiento a través del diálogo. Entonces, la dialéctica para Platón es un debate entre interlocutores comprometidos con la búsqueda de la verdad. Para Aristóteles, la dialéctica es un razonamiento lógico considerado ahí como la lógica de lo probable. ¿Por qué? Porque es como si fuera probable. No existe una certeza de lo que es, pero lo que la mayoría cree que es, lo que la mayoría está dispuesta a considerar como verdad, pronto se convertiría en verdad. Pero recordando, esa verdad puede ser refutada. Lo probable es lo que parece ser aceptable para la mayoría. Entonces, para Aristóteles, la dialéctica serían esos grandes debates. Y en general se asume lo que parece ser aceptable a partir de esas discusiones. Y Paulo, en la Edad Media, ¿cómo se veía esa cuestión de la dialéctica? Entonces, en la Edad Media fue el momento en que la dialéctica quedó más de lado. ¿Por qué? Porque en la Edad Media las grandes autoridades siempre estaban ligadas a la Iglesia. Entonces, las discusiones sobre dialéctica fueron muy pocas porque en aquel tiempo los debates siempre estaban orientados en la búsqueda de la verdad que siempre llegaba a Dios. Entonces, la verdad era Dios. Así que esos debates sobre dialéctica quedaron más de lado porque no había otra explicación. La explicación siempre era Dios. Ya Hegel definió la dialéctica como una forma de pensar la realidad constantemente en transformación. Entonces él va a traer la idea de la tesis, antítesis y síntesis. Paulo, ¿qué es esta cuestión de tesis, antítesis y síntesis? Es muy importante que empecemos a entender la dialéctica a partir de estos conceptos. ¿Por qué? Es a partir de esto que comenzarás a entender cómo la realidad puede ser contradictoria, es dinámica, no es inmutable, es decir, cambia y cambia bastante. La tesis sería una primera afirmación, sería una argumentación. Yo puedo decirte,
una determinada afirmación y tú puedes dudar. Y cuando dudas, traes otra argumentación que es nuestra antítesis. Entonces tenemos la tesis, que es una primera afirmación. Vamos a tener la antítesis que está en contra de esa primera afirmación. Solo que en el momento en que traigo una contradicción, que traigo un cuestionamiento, que traigo una crítica, ahora puedo tener la posibilidad de generar un conocimiento nuevo, que es lo que vamos a llamar ahora síntesis. La síntesis es el nuevo conocimiento originado ahí de este conflicto entre tesis y antítesis. Punto importante, la síntesis es una nueva tesis. Entonces también puede llegar a tener una otra antítesis que generará una nueva síntesis, que generará una nueva tesis, que generará una nueva antítesis y así infinitamente, siempre en contradicción. Para Marx, pensar la dialéctica era partir de lo concreto hacia lo abstracto y no al contrario. No es de la mente hacia lo material, no. Es de lo concreto, de lo material, de la realidad objetiva, para de ahí partir hacia lo abstracto. ¿Por qué es eso? Porque Marx es un filósofo materialista, es decir, percibe una contradicción en el mundo material, en el mundo real, en el mundo en el que las personas viven. En este caso, ¿cuál fue el mundo real, el mundo material que Marx visualizó? Visualizó una sociedad capitalista, los trabajadores trabajando durante 16 horas sin derechos laborales, vendiendo su fuerza de trabajo, quedándose con poco de esa ganancia, mientras que una pequeña parte de la burguesía, los dueños de los medios de producción, se quedaban con la gran mayoría de esa ganancia obtenida a través del trabajo. Y es lo que se va a llamar plusvalía. Entonces, este sistema contradictorio ocurría en el mundo real, ocurría en el mundo en el que Marx vivía. Entonces, al observar el mundo concreto, lo que estaba sucediendo en la realidad, él piensa en una dialéctica, que es ese pensamiento, una reflexión, un cuestionamiento crítico y autocrítico de una realidad que existe. No es una realidad fantasiosa, es algo concreto, material, que también podemos llamar una realidad objetiva, es decir, en contraposición a una realidad subjetiva, que es una realidad del sujeto que depende de la percepción del sujeto. Más allá de eso, tenemos una vida real. ¿Y cuál es la vida real? Es una sociedad basada en la manufactura, en el feudalismo, no, en el capitalismo. ¿Y cuáles son las relaciones que existen en este modo de producción? Es a partir de esto que se desarrolla toda una esfera política, económica, social, filosófica, moral. Es decir, un modo de producción influye totalmente nuestra forma de comprender el mundo. Por eso Marx introduce la idea del materialismo histórico dialéctico. Materialismo porque se enfocará en el mundo concreto, en el mundo material, en las relaciones de poder, en las relaciones que están involucradas por el modo de producción. Es dialéctica porque es un movimiento dialéctico, un movimiento en el que hay contradicciones, es dinámico, cambia en todo momento y es histórico, porque siempre buscará el rescate de la historia para responder al presente y el presente para vislumbrar un futuro. Entonces, hoy hemos hablado sobre la dialéctica de acuerdo con Platón, con Aristóteles, con Hegel, con Marx e incluso cómo fue la dialéctica durante la Edad Media. Espero que hayas podido comprender un poco mejor. ¿Cómo? Fue esa dialéctica la comprensión que se adopta en la concepción marxista. Sobre la dialéctica, si quedó alguna duda, comenta aquí abajo. Y no olvides suscribirte aquí en el canal. Te veo en nuestra próxima clase